Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Cifuentes, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del código 100-410 del grupo 150. A continuación les explicaré brevemente dos ejercicios de sustentación de la unidad 1, funciones y sucesiones. Entonces, en el primer ejercicio nos dice hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Entonces debemos graficar, encontrar su punto de intersección y el ángulo. Entonces, tenemos que el punto A es igual a 2,6, el punto B es 6,7 y el punto C menos 2,9. Entonces, el primer término quiere decir X y el segundo Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, hallar la pendiente de la recta por medio de la ecuación de la potencia, que es m igual a y menos 2 a y2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces reemplazamos los datos que tenemos acá entre el punto A y B y nos va a dar un cuarto. Entonces ahora vamos a hallar la intersección de la y. ¿Sí? Entonces para eso vamos a utilizar esta otra ecuación que es y menos y sub 1 igual a la potencia que acabamos de hallar por x menos x sub 1. Entonces sustituimos la m, que es la potencia, y1 del primer punto y que equivale a 6 y x sub 1 equivale a 2. Entonces vamos a reemplazar, nos quedaría así, y menos 6 es igual a un cuarto por x menos 2. Entonces vamos a simplificar, vamos a multiplicar este paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto es un número entero y para convertirlo en fracción, entonces lo que debemos hacer es dividirlo en 1 y multiplicar de frente. Entonces 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Entonces tenemos 2 cuartos. Ahora vamos a hallar el valor de y. Entonces, ¿qué pasa? Este número menos 6 lo vamos a pasar al lado derecho y se nos va, como aquí está a la izquierda, entonces al pasar al lado derecho nos quedaría positivo. Entonces nos quedaría así, y igual a un cuarto de x menos 13 medios. Entonces aquí este 13 medios nos dio la multiplicación igual. Acá ponemos el número 1 como denominador a la fracción, multiplicamos en cruz y se multiplican los denominadores y el resultado lo simplificamos dándonos menos 3 medios. Entonces este punto menos 3 medios es el punto de corte de la recta y pues este ya sabemos que es la potencia del eje X. Listo. Entonces, como ya conocemos, como ya conocemos los valores de M y B, que es potencia y punto de corte, podemos sustituir la ecuación y igual a potencia por x más el punto de corte para encontrar el punto C. Bueno, entonces ahora sustituimos, como ven aquí, y igual a la potencia de x menos, en este caso nos queda menos pues porque tenemos el, el, el punto de corte lo tenemos negativo, con positivo pues menos con más da menos, entonces nos quedaría menos 3 medios. Listo, entonces vamos a hallar la recta perpendicular del punto C. Entonces nos dice que dice, para encontrar la recta perpendicular debemos buscar el recíproco negativo, o sea, el inverso de la potencia original. Como la potencia original nos dio un cuarto, entonces el inverso sería menos 4,1.
menos 4 sobre 1. Entonces eso equivale a menos 4. Entonces esa potencia es la que vamos a hallar para el punto C. Entonces reemplazamos la misma ecuación pasada. Y menos 9, pero entonces aquí vamos a tomar los puntos de C. Entonces se acuerda que era menos 2,9, entonces aquí estamos reemplazando. Entonces tenemos y menos 9 es igual a menos 4, que es la potencia inversa, ¿sí? Por x menos, aquí pongo menos por menos 2, porque el punto C nos dice que es menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a anular, vamos a multiplicar estos signos, que menos por menos nos da más. Entonces, al hacer esto, si después multiplicamos número por x y luego 4 por 2. Entonces primero multiplicamos los signos. Entonces menos 4 por x nos da menos 4x. Y menos por más, porque aquí nos quedó más, entonces menos por más, menos. Y 4 por 2, 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es todo esto igualarlo a 0. Entonces, ¿qué pasa? Y menos 9, está en signo negativo, entonces lo voy a pasar a sumar al costado izquierdo. Lo mismo el menos 8, entonces nos quedaría más 4x más 8, todo esto es igual a 0. Entonces, después de tener esto, lo ideal es organizar primero el eje x, luego y luego los demás términos que tengamos. Entonces me quedaría 4x más positivo, 4x más y, que es positivo, menos. Entonces acá lo que vamos a hacer es restar los números enteros que tengo, ¿sí? El 9 y el 8. Entonces este es menos por más, menos. Entonces tengo que hacer bueno, no, esto es una resta, entonces lo que debo tomar es menos 9 más 8, entonces tengo menos 9 y le quito 8, me queda menos 1. Entonces todo esto es igual a 0. Y esta sería la ecuación de la recta perpendicular que pasa por el punto C. Entonces ahora vamos a ver la gráfica. Como podemos ver, aquí tenemos el punto de intersección y el ángulo que nos solicita, que es de 270. Ese es el ángulo de la recta. Entonces aquí vemos, está graficada en GeoGebra. Entonces el segundo ejercicio en este voy a hablar sobre las sucesiones aritméticas. ¿Qué nos dicen las sucesiones aritméticas? Que es una progresión de números enteros, pero o sea, todas llevan una cosa, o sea, tienen un número que al sumar o restar es una constante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá este ejemplo, tengo el 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. Entonces, ese numerito es una constante, y a ese numerito también le llamamos diferencia. Esa es la diferencia que hay entre el 9 y el 6, o entre el 6 y el 9, viceversa. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos. La diferencia de nuestra sección es 3. Esto se obtiene de la resta de los dos primeros términos o de cualquier de estos términos. O sea, se obtiene de la resta de un término por el anterior. Entonces, esta formulita que vemos aquí es para hallar el término general de esta sucesión. ¿Cómo lo hacemos? Es la diferencia por un número que es sumado un número por un número. Entonces, esta diferencia por n número, debo buscar otro número que sumado o restado me dé el primer término. Entonces, como ya conocemos el 3, que es la diferencia por
Este n quiere decir como el numeral. Esto cada número en la sucesión lleva un numeral, por decir A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10. Entonces, ¿qué pasa? El término general lo vamos a sacar del A1. Entonces, decimos que 3, que es la diferencia, por 1, que es el primer término, y este numerito entonces lo vamos a sacar multiplicando 3 por 1, 3, más 3 me da 6, ¿sí? Entonces si yo por ejemplo, voy a comprobar el segundo término, entonces coloco 3 por 2, 6, más 3, 9. Entonces ese término general lo tenemos correcto porque me está comprobando de que sí me va dando los números en la sucesión. Listo. Entonces el otro numeral que nos dice en el ejercicio es hallar la suma de los primeros 5 términos. ¿Sí? Entonces tenemos esta fórmula. La suma de los términos es igual al primer término más el término que vamos a hallar por el número de términos que vamos a hallar, ¿sí? Que nos están pidiendo 5 dividido en 2. Entonces, la suma de los 5 términos es igual a 6, que es el primer término, ¿sí? Más 18, que es el término que vamos a hallar, por el número de términos que vamos a hallar, que son 5, del 1 al 5, ¿sí? Dividido en 2. Entonces, primero desarrollamos los paréntesis. 6 más 18 son 24, por 5 dividido en 2. Entonces, hacemos esta multiplicación: 24 por 5, 120 dividido en 2. Entonces, esto lo simplificamos y nos va a dar 60. ¿Sí? Listo. 120 dividido en 2, 60. Entonces, esta sería la sumatoria de los 5 primeros términos. Bueno, espero sea de gran ayuda para ustedes y que me hayan entendido a la perfección los ejercicios que les expuse. Hasta pronto.